estás? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo va tu trabajo? Por ahí en este trabajo que tenemos como regidor y muy satisfactorio, mucho trabajo en la cuestión de la reglamentación, la adecuación de la norma que nos genera ciudadanía y sobre todo en la cuestión de gestión social, que es una parte importante de lo que hacemos los regidores. Estaba viendo yo parte de este documento que entregas tú y es algo que me llama la atención y algo que fue pues muy comentado en su momento, esta creación del reglamento de desarrollo rural para el municipio de Chihuahua. Era algo que no se tenía, con lo cual no se contaba, ¿no? Efectivamente, fíjate, cosa curiosa, Chihuahua capital, a veces se distorsiona lo que es ser capital del estado, porque si bien es cierto, Chihuahua capital es el asiento de los poderes, también es cierto que cuenta con más de 1 millón de hectáreas de zona rural. Entonces, eso nos dejaba a nosotros un poco indefenso porque la mayoría de las veces el gran bolsa que genera el presupuesto va encaminada a trabajar o atender los problemas dentro de la ciudad, dentro de la mancha urbana, y dejan de lado lo que es el campo del municipio. Aquí tenemos más de 1 millón de hectáreas, nomás en el municipio de Chihuahua, catalogadas como rural, y bueno, eso nos da como resultado una poca o falta de aplicación de recurso público a esta zona. Con este reglamento nosotros tratamos precisamente de encaminar que el poco recurso que se dedique a la zona rural sea bien aplicado. Estaba viendo yo que, bueno, leía yo ahorita una nota que creo que viene más o menos a dar a lo de lo que estamos hablando. Hay una propuesta, y tú como integrante de esta Comisión de Desarrollo Rural, me gustaría que me des tu opinión. Hay una propuesta del presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, el senador Isidro Pedraza Chávez, quien está proponiendo la desaparición de la Secretaría de Agricultura y crear en la Secretaría, o crear la Secretaría de la Reforma Agraria, crear una subsecretaría de Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria. Dice el senador que esta secretaría pues no aparece o no figura en el gabinete económico, sino en el gabinete social. Entonces, ¿qué opinión te merece esta propuesta? ¿Sería viable o no sería viable para México, para el país, para los municipios? Yo creo que no, Francisco. Mira, sería un retroceso. Sería desconocer la historia que nos ha entregado estas instituciones con las que hoy vivimos. México se crió en el campo, México se crió a través del trabajo de los hombres y mujeres haciendo producir la tierra. Creo yo que el señor senador está confundiendo las actividades que realizan cada una de las secretarías. Yo en lo personal se me sería más factible que desapareciera la Secretaría de la Reforma Agraria y se incorporara en una subsecretaría dentro de la Secretaría de Agricultura, puesto que el fin con el que se creó la reforma agraria, que era la repartición de la tierra, creo que eso ya culminó desde hace un tiempo. Sin embargo, habla el senador de la soberanía del tema, han hablado y coinciden en que aquel país que no es capaz de producir lo que se come es un país que tiende a la pobreza y que tiende a desaparecer. Y México somos autosuficientes en algunas cosas, pero no tenemos la suficiencia alimentaria en muchas otras. Entonces, yo coincido en el sentido de darle auge a la soberanía alimentaria, de hacer un compromiso con la Secretaría de Hacienda, de hacer un compromiso con la Secretaría de Economía, de cerrar las fronteras a la importación de grano, a la importación de productos que vienen y además de mala calidad de otros países, y mejor invertirle a la producción en el campo mexicano. Leía yo una información hace unos días sobre esta presión de las compañías urbanizadoras, de las compañías constructoras, que de alguna manera presionan a los ejidatarios para que les vendan baratos sus tierras y después ellos poderlas vender caras.
pudiera en un momento dado, no sería el hecho de ya quitar esta secretaría el dejar de darle apoyo a estos ciudadanos, a los ejidatarios. Desafortunadamente se pervierte los fines con los que se crean las instituciones. Una institución que se creó para la defensa del campesino fue la Procuraduría Agraria, sí. Y a la fecha yo veo con tristeza, Chihuahua hace alrededor de 10 años se veía rodeada alrededor de 12 ejidos conurbados, sí. Todavía en su categoría de ejidos que todavía trabajaban la tierra. Conforme va creciendo el desarrollo de las ciudades, la ciudad va requiriendo más terreno para su crecimiento. Desafortunadamente se creó una figura dentro de la Procuraduría Agraria que eran en aquel entonces las inmobiliarias ejidales, y al menos aquí en Chihuahua no se generó ni una sola, y desafortunadamente esas inmobiliarias que nosotros conocemos mejor dicho como coyotes inmobiliarios, porque van y ofertan al campesino, al ejidatario, van y le ofertan una mínima cantidad por metro cuadrado de su terreno. Esa Procuraduría, yo pregunto, ¿dónde estaba? Ahorita ya no quedan ejidos conurbados alrededor de la ciudad. Ya no quedan, todos están en manos de la propiedad privada. Lo que pasa es que también es muy distinto dedicarte a la actividad primaria, a sembrar la tierra, a pararte en una esquina por generaciones. Esto no estoy hablando de hace 10, 15 años, sino por generaciones. Pararte en la esquina de una tierra y decir, bueno, aquí hay aproximadamente 5 hectáreas. Quiero sembrar alfalfa, me caben más o menos tantos kilos de alfalfa por hectárea y voy a levantar más o menos tantos pacas de por hectárea. Eso es lo que estamos acostumbrados como sector primario. A lo que no estamos acostumbrados es pararnos en la esquina de una tierra. Aquí tengo 5 hectáreas, aquí me caben tantas casas, de unos lotes de tanto por tanto, y ahí es donde esconde la tierra su riqueza. Sí, y desafortunadamente las mismas gentes de la Procuraduría Agraria, de la Reforma Agraria, del Registro Agrario Nacional, se aliaban con los grandes acaparadores para ir, ahora sí que apretarle el pescuezo a los campesinos y agarrar tierras muy baratas. No podemos dejar de lado, regidor, estoy platicando con el regidor Rodrigo de la Rosa Ramírez, no podemos dejar de lado, obviamente, el no querer inmiscuir a la política en este asunto. Tenemos forzosamente que hablar de este cambio, de esta manera de ver las cosas de quienes durante 12 años gobernaron el país. Como que no les importó mucho, como que no le pusieron la atención que debería de ponerle a este tipo de problemas, que con sus vicios y con sus tranzas y con todo lo que le pudiéramos achacar al viejo partido, pero de alguna manera estaban al pendiente de los ejidatarios. Efectivamente, como que dijeron, pues no hay que darle la importancia a este asunto. Son ópticas completamente distintas. Desafortunadamente el partido que el 1 de diciembre sale ya del poder en este país no tiene conciencia social, no tiene sensibilidad social, y desafortunadamente estas instituciones que fueron creadas con el anterior régimen, con todos sus defectos, porque también se generaron un ambiente, porque no hay que decirlo, muchas se prestaron a la corrupción, muchas se prestaron a la mala interpretación de su función. Creo que se había avanzado en el quehacer social de este país. En los últimos años hemos tenido un retroceso, y te pongo de ejemplo, sin decir nombres, en una administración de Acción Nacional, aquí en el municipio de Chihuahua, cuando se estaba trabajando, cuando se estaba discutiendo el presupuesto de egresos del municipio de Chihuahua, se le preguntó al presidente municipal en turno, oiga, ¿y cuánto va a ser el presupuesto que se le va a entregar al medio rural, al campo del municipio de Chihuahua? Dijo, mire, el campo del municipio de Chihuahua nos representa a nosotros, a la nacional, alrededor de 1.500 votos. En esa misma proporción le vamos a entregar recursos al campo de Chihuahua. Entonces, ese era el criterio, o ese fue el criterio con el que se trató al sector social en estos últimos 12 años,
no se generaron políticas públicas que vinieran a fortalecer la actividad productiva del campo, sino más que nada eran programas asistencialistas. Muy bien, estoy platicando con el regidor Rodrigo de la Rosa, que como le comento presentó su segundo informe de labores en esta administración 2011, en esta es 2011-2012, es el periodo que tú estás presentando. Así es. Para la administración de 2010-2013. En otro orden de ideas, Rodrigo, se presentó también la propuesta para la normatividad, para las concesiones, para lo que tiene que ver con las concesiones de los bienes municipales. Efectivamente, nosotros no podemos dejar de lado, Francisco, que como autoridad municipal tenemos la obligación de entregar los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Desafortunadamente yo no conozco todavía a un municipio que tenga la capacidad financiera, económica, material y humana para prestar de manera personal los servicios públicos. Entonces estos se concesionan, una parte de ellos, no todos, se concesionan a particulares, sí, llámese el alumbrado público, llámese la recolección de basura, se concesionan a particulares. Entonces no había pues una norma que nos dijera cómo se lanza la convocatoria, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los requisitos que deben de cumplir aquellas personas morales que quieran participar en la prestación de los servicios, cuáles son las garantías que deben prestar, cuál es la infraestructura que deben tener, cuál es el compromiso que deben adquirir al ser beneficiarios con una concesión. Y la mejor ejemplo te lo puedo decir, cuando entramos en esta administración había una persona que tenía concesionadas unas rutas de basura en el área domiciliaria, y llegó y del día a la noche dijo, ¿saben qué? Aquí está, yo ya no quiero nada, yo ya no puedo, ahí nos vemos, aquí tienen sus rutas y háganle como puedan. En ese momento entramos en un problema, se generó un problema, un conflicto hacia el interior de la administración porque no se tenía preparado los instrumentos para poder adquirir esas rutas y prestar el servicio, entonces nos generó un problema. Eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar con esta reglamentación de las concesiones. Que es en donde entra el contexto que pudiera haber pasado con el asunto del relleno sanitario. Exactamente. Sí. Exactamente. En ese contexto podemos jugar. En ese contexto, exactamente, en la concesión del relleno sanitario no se cuidó con la delicadeza que tenía que haberse dado, y ahorita desafortunadamente nos hemos inmerso en un grave problema cuando teníamos relleno sanitario para 15 años. Por el mal manejo del relleno sanitario tenemos relleno sanitario como para 8 o 10 años. Por último, Rodrigo, porque el tiempo es un tirano, una pregunta que yo tengo tiempo haciéndome. A mí me llama mucho la atención el hecho de que muchos puentes peatonales de la ciudad, y que son propiedad del municipio, estén subarrendados, o sea, estén rentados a particulares para que ellos puedan poner su publicidad en estos tipos de esa parte de la ciudad, de estos puentes. Lo vemos por todas las calles de la ciudad. ¿Hasta qué momento, y lo vimos ahora en las campañas políticas pasadas, estas personas subarrendaron lo que ya tenían arrendado a varios partidos políticos para que pusieran su publicidad? ¿Cómo regular esto? ¿O en qué base se hace para permitirme a mí como particular que yo pueda hacer uso de lo que es el equipamiento urbano? Creo que aquí lo que tenemos que hacer, y que tienes tú mucha razón, es reglamentar el uso del equipamiento urbano. Si bien es cierto, por ley está prohibido el utilizar el equipamiento urbano para la propaganda de los partidos políticos, sí, aun y cuando esté subarrendado. Entonces el arrendatario, en este caso, tenemos nosotros que limitarle la capacidad para poder subarrendar estos espacios, si es que está interesado en arrendar estos espacios, que al final de cuentas, bueno, pues eso es también una entrada a las arcas municipales. Totalmente de acuerdo. Pero sí necesitamos nosotros meterle mano a esa reglamentación para no caer precisamente en alguna violación a la norma electoral. Que, pues, sobre todo porque ahí vienen ya las campañas políticas otra vez, ¿eh? Así es. Y creo que,
no sería del agrado de muchos ciudadanos el ver que el equipamiento municipal se utilice para hacerle propaganda a tal o cual partido político, que si de por sí ya se van a ver afectados, ¿no? Con la entrada del nuevo sistema de transporte, pues ya les va a bajar Y sobre todo una cosa, tenemos que homologar con la legislación federal. Sí, acuérdate tú que la legislación federal no deja poner pendones, pero la legislación local sí. Sí. Actualmente se acaba de reformar la ley electoral estatal y en estas campañas tampoco va a haber pendones. Necesitamos también homologar, ¿no?, los criterios tanto federales como estatales para que sea una sola norma en ese sentido. Muy bien, Rodrigo, de nueva cuenta te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado esta tarde.